Hola chicos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Ahora en este video vamos a aprender cómo calcular desplazamientos en el movimiento rectilíneo uniforme. Como les mencionaba anteriormente, en este movimiento, como existen varias ecuaciones, podemos disponer de todas esas ecuaciones que tenemos para calcular desplazamientos. Entonces acá vamos a ver ejemplos prácticos de cómo calcular desplazamientos utilizando diferentes ecuaciones. Veamos la primera. La primera ecuación nos dice esta es la ecuación número 7, y qué es lo que queremos encontrar desplazamientos. En este caso, el desplazamiento, esta variable la podemos expresar como cambio de posición entre una posición final y una posición inicial. Y aquí tenemos esta ecuación, ¿verdad? Entonces veamos cómo podemos utilizarla o aplicarla en un ejemplo práctico. Dice, ejemplo 2, una partícula parte del reposo hacia la derecha, ¿sí? Con una aceleración de 3 metros sobre segundos. Determine el desplazamiento de la partícula pasados 6 segundos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? La partícula se desplaza de un punto A un punto B, tiene cierta aceleración, y pasados 6 segundos va a existir una distancia entre ambos puntos. Eso es lo que tenemos que calcular, básicamente, el desplazamiento. Entonces, utilizamos la ecuación que teníamos, sí, esta, de aquí arriba, y sustituimos los datos. Bien, como nos preguntan desplazamiento, tendríamos nosotros que calcular en este caso eh, esta resta, ¿verdad? Entonces, por eso nuevamente escribo aquí desplazamiento, delta de posición en el eje X, ¿sí? ¿Cuál es la velocidad inicial de mi partícula? En este caso, como la partícula parte del reposo, otra vez, vean aquí está la palabra, ¿qué tenemos que hacer? Pues eso lo podemos interpretar como que la velocidad inicial de la partícula será de cero. Entonces, por eso acá lo sustituyo como cero. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Pues pasan 6 segundos. Sustituyo 6 segundos acá y 6 segundos en el otro lado de la ecuación, acá. ¿Y cuál es la aceleración de mi partícula? Pues en este caso será de 3 metros sobre segundo. Ingresamos esos datos en nuestra calculadora y obtenemos que el desplazamiento de la partícula será de 54 metros. ¿Sí? Simple. Bien, pero ¿qué pasa si nos tenemos otros datos? Pues para eso tenemos varias ecuaciones, como pueden ver acá. ¿Y ahora qué pasa? Utilizamos nuevamente la misma ecuación, pero en este ejemplo, si se dan cuenta ya, la partícula ya tiene una velocidad inicial, ¿sí? Entonces aquí es únicamente de sustituir datos nuevamente y eh, de utilizar el valor de la velocidad inicial que me proporciona el problema. En este caso dice que el cambio de velocidad es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más menos aceleración por tiempo al cuadrado dividido 2. ¿Cuál es mi velocidad inicial? 5 metros, ¿sí? Sobre segundos al cuadrado. ¿Cuánto tiempo pasa? 6 segundos más aceleración, 3, elevado el tiempo al cuadrado, ¿sí? 6 al cuadrado. Sustituimos esos datos en la calculadora y obtenemos que el desplazamiento entre ambos puntos será de 84 metros, ¿sí? Si se dan cuenta, hay una diferencia significativa. ¿Por qué pasa eso? Con el ejemplo anterior, en el ejemplo anterior, en este específicamente, no teníamos velocidad inicial, y en este sí ya existe una velocidad inicial. Eso hace que la partícula pueda desplazarse una mayor cantidad de metros, ¿sí? Bueno, continuemos y veamos que también tenemos otra ecuación, la ecuación número 8. Con esa también podemos calcular desplazamientos. Pero acá, ¿qué tendríamos que conocer? Velocidad final, velocidad inicial y la aceleración. Entonces veamos cómo se puede aplicar eso en un problema. En este ejemplo tenemos una partícula que posee una velocidad inicial de 5 metros sobre segundos al cuadrado, 5 metros sobre segundos, se mueve hacia la derecha con una aceleración de 3 metros sobre segundos, y que tenemos que determinar el desplazamiento de la partícula cuando ésta tenga una velocidad de 6 metros sobre segundos. ¿Sí? Tenemos el dibujito para guiarnos un poquito. Se mueve de un punto A a un punto B y veamos cómo utilizar esta ecuación. Bien, identificamos primero la velocidad final, que en este caso serían de 60 metros sobre segundos. ¿Cuál es mi velocidad inicial? En este caso son 5 metros sobre segundos. ¿Y cuál es la aceleración de mi partícula? Serían de 3 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Aquí ya podemos sustituir los datos en la calculadora y obtener la respuesta. Algo que pueda suceder acá es que la velocidad inicial sea cero. Entonces únicamente sustituimos acá cero. Pero eso me lo tendría que dar el problema para poder
sustituirlo de esa forma. O por el contrario, que la velocidad final sea igual a cero, depende, ¿verdad? Ahí depende de cómo sea el problema, pero generalmente así es como se resuelve, ¿sí? Ahora veamos. Otra forma también que tenemos es utilizando la ecuación número 9, ¿sí? En esta ecuación, nuestro desplazamiento va a depender de la velocidad que tengamos inicial y velocidad final y el tiempo que transcurra, ¿sí? Entonces veamos acá, dice ejemplo 4, una partícula posee una velocidad inicial de 5 metros sobre segundos, se mueve hacia la derecha, si después de 55 tercios de segundos la velocidad de la partícula es de 60 metros sobre segundos, determina el desplazamiento de la partícula. Bien, hacemos el diagrama, ya sabemos que la partícula se mueve de un punto A a un punto B hacia la derecha y utilizamos la ecuación. ¿Cuál es mi velocidad inicial? Pues dice que es de 5. Velocidad final es de 60, y aquí ya lo tenemos, dividido 2 por el tiempo que pasa. ¿Cuánto pasa? Pasan 55 dividido 3 segundos, ¿sí? Sustituimos esos datos en nuestra calculadora y obtenemos que nuestro desplazamiento será de 595.83 metros, ¿sí? Si se dan cuenta, ambas respuestas son las mismas de estos dos problemas, pero ¿qué es lo que cambia? Los datos que tenemos y por lo tanto la ecuación que vamos a utilizar. Aquí utilizamos la ecuación número 8, pero acá utilizamos la ecuación número 9. Entonces, ahí depende del criterio que ustedes tengan y también de los datos que proporcione el problema, ¿sí? Entonces, con eso terminamos este video. Nos vemos en el próximo. Cuídense mucho y saludos a todos.